Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Negri, soy médica endocrinóloga y vamos a hablar de las emergencias endocrinológicas frecuentes. Bueno, vamos a hablar de las emergencias diabetológicas más frecuentes. Entre ellas vamos a tener la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglucémico y la hipoglucemia. Bueno, recordar que la cetoacidosis diabética se debe a un déficit absoluto de la secreción o administración de insulina. En cambio, el estado hiperglucémico hiperosmolar se debe a un déficit relativo de la insulina que alcanza a inhibir la formación de cuerpos cetónicos, pero no a mantener niveles de glucemia dentro del rango normal. En ambas situaciones hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Recordemos que la osmolaridad plasmática se calcula midiendo el sodio, eso lo multiplicamos por 2 y a eso le sumamos la glucemia dividido 18. Eso nos tiene que dar menor a 320. Repasando un poco la epidemiología, se presentan 4 a 8 casos cada 1000 pacientes con diabetes por año. La mayoría son pacientes con diabetes tipo 1 entre 18 y 56 años y es la principal causa de muerte en menores de 24 años. Gracias a los avances en un diagnóstico precoz y en un tratamiento, la mortalidad es entre el 1 y el 5%. Eso siempre y cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, por eso estamos en esta charla. En cambio, los pacientes con estado hiperglucémico hiperosmolar, la glucemia es mayor a 600, no hay acidosis metabólica, por eso tampoco vamos a tener cetosis, pero la osmolaridad plasmática es mayor a 320. También recordemos que existen estados mixtos en donde podemos tener una hiperglucemia más marcada con algo de acidosis o una hiperglucemia normal sin cetosis. A diferencia de la cetoacidosis diabética, no es tan prevalente, se presenta en pacientes de mayor edad, pero si vemos la mortalidad es del 5 al 20%. Es decir, que no es tan prevalente, pero tiene una mortalidad mayor. Para que se produzca la cetoacidosis o el estado hiperosmolar hiperglucémico, tenemos que tener un déficit de insulina con alguna intercurrencia asociada. El déficit de insulina puede ser un debut diabético o que el paciente no esté colocándose la insulina en forma adecuada o se la coloque pero no la haya conservado de manera adecuada la medicación. Las intercurrencias pueden ser procesos, infecciones, transgresiones alimentarias, infartos, cirugía, embarazo o hasta un politraumatismo. Y recordar siempre preguntarle los fármacos como por ejemplo corticoides, tiazidas, inmunosupresores o el uso de alguna droga como por ejemplo la cocaína. Por eso siempre es importante que recordemos los fármacos que producen hiperglucemia para que si hay que indicárselo a un paciente con diabetes, tomemos los recaudos para que no se desencadene una cetoacidosis, como por ejemplo aumentar los controles de glucemia o decirle al paciente que consulte en forma precoz a su médico diabetólogo para que realice los ajustes de la medicación. Ojo con el uso de altas dosis de corticoides en las guardias, que muchas veces lo vemos. Antes de inyectar a un paciente, preguntarle si tiene diabetes y realizar un monitoreo de glucemia para valorar si hay que tomar alguna medida previa a la inyección. Es importante reconocer en la historia clínica los síntomas referidos a hiperglucemia, deshidratación, lipólisis y acidosis, y el tiempo de evolución de los mismos. Dentro de los síntomas de hiperglucemia, el paciente puede presentar poliuria, polidipsia y polifagia. Puede asociarse además, si el déficit de insulina es severo, de cansancio, irritabilidad y adelgazamiento. Si el paciente presenta deshidratación, los signos y síntomas que nos va a referir también nos van a hablar de la gravedad del cuadro, pudiendo ir desde síntomas como sed o signos de piel seca, el signo del pliegue, hasta signos mucho más graves como hipotensión y shock. Otros síntomas que son importantes preguntarle al paciente, porque no siempre los refiere, son aquellos que nos hablan del catabolismo graso y la lipólisis, como son el adelgazamiento y la inapetencia.
También es importante preguntarle cuánto peso ha perdido y en cuánto tiempo, y si se asocia o no, como dijimos, a apetito conservado o no, porque esto nos podría ayudar a realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que presentan adelgazamiento, como por ejemplo el hipertiroidismo, en donde el paciente puede tener disminución de peso, pero con apetito aumentado. Son importantes también el reconocimiento de los signos y síntomas de acidosis. Tenemos que interrogarlos en la historia clínica e identificarlos en el examen físico. Nos van a hablar de la gravedad que presenta el paciente. Los síntomas respiratorios son polipnea, hiperpnea y la respiración de Kussmaul. A nivel digestivo vamos a encontrar el aliento cetónico, que muchas veces se lo relaciona con el olor a manzanas verdes, la presencia de náuseas, dolor abdominal, vómitos e hilio. En sistema nervioso central, el paciente se va a encontrar con somnolencia, compromiso del sensorio, decaimiento o coma. Y a nivel cardiovascular, la contractilidad miocárdica va a estar disminuida. Este cuadro nos va a orientar respecto a la gravedad de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, y en aquellos pacientes que tengan cetoacidosis moderada a severa, dependiendo del centro, deben requerir internación en una unidad de cuidados intensivos. El estado hiperosmolar debería ser internado siempre en una unidad de cuidados intensivos. Una vez realizado el diagnóstico, tenemos que valorar la respuesta al tratamiento que vamos a instaurar. Por eso vamos a tener que controlar la glucemia, el ionograma y la gasometría cada 2 a 3 horas en un paciente. Siempre determinar el anión GAP y la osmolaridad. El hemograma y el sedimento de orina nos van a orientar respecto a si hay alguna causa desencadenante, y también el sedimento de orina con la medición de cuerpos cetónicos para valorar si el paciente presenta o no cetoacidosis. De acuerdo a la orientación clínica, solicitar radiografía de tórax, electro o enzimas cardíacas. Entonces, repasemos la marcha de diagnóstico. En un paciente con una glucemia mayor a 250, vamos a determinar cetonuria a través de los cuerpos cetóricos o cetonemia a través de la medición por tiras reactivas en un equipo específico de glucemia. No todos los glucómetros miden las cetonemias, así que tenemos que tener el glucómetro que la mida, con una tira especial. Si la cetonemia es negativa, estamos frente a una hiperglucemia simple. En ese caso, en la guardia tenemos que optimizar el tratamiento y el paciente puede seguir su control por consultorio externo. Si las cetonas son positivas, lo que tenemos que hacer es medir la gasometría. Si no presenta acidosis, estamos frente a una cetosis simple. Hay que optimizar el tratamiento, insulinizar en caso de ser necesario y derivar urgente a consultorio externo para que ese paciente realice el ajuste de medicación. Si el paciente tiene acidosis metabólica, se interna porque estamos frente a una cetoacidosis diabética. Muchas veces los estados previos de cetosis, como la cetosis simple y la hiperglucemia simple, son subestimados y no se realizan los ajustes de la medicación adecuada, y eso hace que el paciente, ante una intercurrencia, termine desarrollando la cetoacidosis. Por eso es importante que a esos pacientes se le brinde la atención adecuada, ya sea en la guardia o en consultorio externo, para evitar la internación de un paciente con un estado de mayor gravedad. Tenemos que diferenciar las cetoacidosis diabéticas de otras causas de cetosis, como pueden ser el ayuno y la cetosis alcohólica. Recordar otras causas de cetosis con anión GAP elevada, como son la acidosis láctica, la insuficiencia renal aguda o la ingesta de salicilatos. Muchas de estas también pueden asociarse a una cetoacidosis diabética. Por ejemplo, un paciente con diabetes que presente nefropatía y tenga una cetoacidosis diabética asociada a una falla renal aguda, o una cetoacidosis por un cuadro de sepsis que asocie acidosis láctica. Por eso es importante realizar un diagnóstico lo más certero posible para tratar tanto la cetoacidosis como la causa desencadenante.
El tratamiento de la cetoacidosis diabética es muy complejo, por eso lo vamos a dividir en diferentes etapas. La primera etapa es el criterio hasta el criterio de resolución. En ella tenemos que realizar la hidratación del paciente, el manejo del medio interno, la colocación de insulina y el tratamiento de la causa desencadenante. También en la etapa 1 debemos recordar la dieta. Los pacientes con cetoacidosis deben tratar de ingerir en la medida de lo posible la dieta bioral, ya sea con caldos, té o gelatina, desde el ingreso, salvo de que presenten trastornos de conciencia, en donde se indicará una sonda nasogástrica. De progresar, se hará hacia una dieta para pacientes con diabetes una vez que hayamos alcanzado los criterios de resolución. La hidratación se asegurará a través de 2 vías periféricas cortas, como en cualquier estado de shock, y de ser necesario se colocará un cateterismo vesical o un catéter venoso central, principalmente en aquellos pacientes de edad avanzada, cardiopatía o insuficiencia renal. Como ya dijimos, se puede colocar una sonda nasogástrica si presenta shock, ilio, trastornos de conciencia o vómitos. ¿Cómo vamos a hidratar a este paciente? Generalmente, en las 2 a 4 horas desde el diagnóstico, se coloca solución de cloruro de sodio a 0,9%, que es la solución fisiológica que disponemos en la guardia. Eso se hace con 500 a 100 mililitros hora. Como dijimos, se harán controles periódicos de ionograma y de acuerdo al valor de sodio que tenga el paciente vamos a poder usar una solución hipotónica o la solución fisiológica. Una vez que el paciente alcance valores de glucemia entre 200 a 250, dependiendo si estamos frente a una cetoacidosis o un estado hiperosmolar respectivamente, deberemos administrar dextrosa a ración de 150 a 250 mililitros hora para mantener glucemias estables y poder así continuar la infusión de insulina. En cuanto al tratamiento con insulina, que se hace en paralelo, como dijimos, a la hidratación, vamos a hacer primero un bolo inicial de 0,1 unidad kilos de insulina corriente endovenosa y después una infusión continua a 0,1 unidad kilo hora. Esto se mantendrá hasta desarrollar los criterios de resolución. Recordar que cuando la glucemia llega a valores de 200 a 250, vamos a disminuir la infusión de insulina a la mitad y agregamos la solución con dextrosa al 5%. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, nos llega un paciente de 70 kilos con el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Lo primero que vamos a hacer es el bolo de insulina, que le corresponden 7 unidades de insulina corriente endovenosa, como habíamos dicho, 0,1 unidad kilo. Para preparar la infusión continua, lo que primero vamos a hacer es preparar la solución. En ella vamos a colocar 50 unidades de insulina corriente en 500 mililitros de solución fisiológica, que sería un sachet, y eso nos va a quedar una solución de 0,1 unidad por mililitro. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, también podemos preparar una solución de 100 unidades de insulina en 100 mililitros, lo que nos va a quedar a 1 unidad por mililitro de solución fisiológica. De esta manera no vamos a tener que infundir tanto volumen y vamos a poder administrar la misma cantidad de insulina. Siguiendo el ejemplo de 50 unidades en 500 mililitros, si vamos a configurar la bomba y debemos pasar 7 unidades por hora, lo que vamos a hacer es colocar la bomba de insulina a 70 mililitros hora, es decir, al mismo peso que tiene el paciente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, nos llega un paciente de 70 kilos con el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Lo primero que vamos a hacer es el bolo de insulina, que le corresponden 7 unidades de insulina corriente endovenosa, como habíamos dicho, 0,1 unidad kilo. Para preparar la infusión continua, lo que primero vamos a hacer es preparar la solución. En ella vamos a colocar 50 unidades de insulina corriente en 500 mililitros de solución fisiológica, que sería un sachet, y eso nos va a quedar una solución de 0,1 unidad por mililitro.
En aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, también podemos preparar una solución de 100 unidades de insulina en 100 mililitros, lo que nos va a quedar a 1 unidad por mililitro de solución fisiológica. De esta manera no vamos a tener que infundir tanto volumen y vamos a poder administrar la misma cantidad de insulina. Siguiendo el ejemplo de 50 unidades en 500 mililitros, si vamos a configurar la bomba y debemos pasar 7 unidades por hora, lo que vamos a hacer es colocar la bomba de insulina a 70 mililitros hora, es decir, al mismo peso que tiene el paciente. En cuanto al manejo del medio interno, lo que tenemos que tener en cuenta es el valor de potasio. Si el potasio es menor a 3,3, recordar que la insulina produce hipopotasemia porque aumenta la entrada de potasio a nivel celular. Entonces debemos suspender la administración de insulina, apagar la bomba para evitar arritmias y una hipopotasemia mayor y reponer potasio a ración de 10 a 20 miliequivalentes, reiniciando la infusión de insulina una vez que el potasio haya alcanzado valores mayores a 3,3. Si el valor de potasio es entre 3,3 y 5,2, continuamos con la infusión de insulina, pero agregamos 30 miliequivalentes litro de cloruro de potasio en infusión continua para poder realizar la continuación de la infusión de insulina. Y si es mayor a 5,2, no se debe infundir potasio, continuando la hidratación y la administración de insulina. El bicarbonato no está indicado en forma rutinaria, ya que su uso puede aumentar el riesgo de edema cerebral. Solamente reponemos bicarbonato cuando el pH es inferior a 6,9, ya que está demostrado que en pacientes con pH mayor a 7 se restablece la actividad insulínica y se bloquea así la lipólisis, resolviéndose de manera adecuada la cetoacidosis sin necesidad de reponerlo. Bueno, como han estado muy atentos a la clase hasta ahora, pasaron la etapa 1, colocaron la hidratación, la insulina, repusieron potasio en caso de ser necesario y manejaron la causa desencadenante. Ya llegaron a los criterios de resolución. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado nuestros criterios de resolución? Porque el pH es mayor a 7,3, el bicarbonato es mayor a 18, las glucemias son estables alrededor de 250, las molaridades menor a 310 y el paciente presenta una buena tolerancia oral. Ya podemos iniciar entonces con nuestra insulina subcutánea. Para esto tenemos que si el paciente ha tenido un buen control metabólico previo, podemos restaurar a las dosis habituales. Pero si el paciente no tenía un buen control o si no disponía de una insulinoterapia previa, vamos a tener que calcular la dosis de insulina que necesita. Podemos hacerlo basados en el peso a 0,4 a 0,6 unidades kilo o utilizar el 80% de los requerimientos que necesitó en la bomba. Entonces indicaremos al paciente la insulina subcutánea basal, pero es importante que hagamos la superposición de esta durante 1 hora con la bomba de insulina. Esto está fundamentado en que las insulinas basales que usamos en forma subcutánea tienen su pico de acción alrededor de 1 o 2 horas de su colocación. Repasemos cuáles son las insulinas basales. Tenemos las insulinas de acción intermedia como la NPH, las insulinas de acción prolongada, glargina, detemir y degludec. Una vez que indicamos la insulina subcutánea acorde a su dosis y a su tiempo de acción, debemos realizar monitoreos de glucemia antes de las comidas y ajustar así la dosis de insulina basal. También podemos indicar correcciones antes de la comida con insulina corriente o regular o con insulinas ultra rápidas como son Lispro, aspártica o glulicina.
Tener cuidado con las complicaciones asociadas al tratamiento de la cetoacidosis, como la hipoglucemia, la hipocalemia, la acidosis hiperclorémica y el edema cerebral. Todas ellas son prevenibles si se realizan los reajustes de hidratación con la administración de dextrosa o soluciones que no contengan cloro mientras se está realizando el tratamiento con los monitoreos correspondientes. Otra de las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con diabetes es la hipoglucemia. En ella tiene que estar presente para su diagnóstico la triada de Whipple, en donde tendremos los síntomas de hipoglucemia, como pueden ser temblor, taquicardia, sudoración, trastornos de conciencia, palpitación, asociadas a una baja concentración de glucosa en sangre que revierte con la administración de hidratos de carbono. Podemos clasificar a la hipoglucemia de acuerdo al grado de glucemia que tenemos o a la presencia o no de trastornos de conciencia. Así vamos a tener una pseudo hipoglucemia, pacientes que presentan síntomas pero con glucemias mayores a 70. Esto se presenta generalmente en pacientes que han tenido valores de glucemia muy elevados y se comienza el tratamiento de la hiperglucemia, en donde el paciente va a tener cambios bruscos de glucemia que van a ser detectados como hipoglucemia por los mecanismos de defensa, pero con glucemia mayores a 70. La hipoglucemia, que puede ser asintomática o sintomática, en donde el paciente va a tener glucemias menores de 70, una hipoglucemia clínicamente significativa, donde los valores de glucemia van a ser menores a 54, o la hipoglucemia severa, en donde va a requerir ayuda de un tercero para poder resolver este cuadro. En este cuadro vamos a ver los síntomas y signos que puede presentar el paciente con hipoglucemia, aquellos que van a depender de la neuroglucopenia o aquellos que van a depender del mecanismo de defensa autonómico ante respuesta de una hipoglucemia. Recordar que cada uno de ellos va a ser diferente en distintos pacientes y que los pacientes deben reconocerlos y se los debe entrenar para reconocerlos, así pueden realizar un tratamiento oportuno y evitar la sintomatología severa, como puede ser el trastorno de conciencia, las convulsiones o el coma. Dentro de las causas podemos reconocer el exceso de insulina o una alteración en la homeostasia de la misma. Es importante reconocer estas causas para tratarlas y también entrenar al paciente para que no vuelva a presentarlas y así vuelva a tener un nuevo cuadro de hipoglucemia. Dentro de las causas más importantes podemos tener una dosis excesiva o que no haya sido ajustada la insulina que el paciente use ante, por ejemplo, un ejercicio, que no haya realizado el consumo de hidratos de carbono en horario adecuado, y dentro de las alteraciones de la hemostasia podemos tener una insuficiencia renal, un cuadro de sepsis o insuficiencia cardíaca. Como vemos, son muy dispares las causas que pueden presentar hipoglucemia, por eso debemos interrogar al paciente para poder descubrir cuál ha sido la causa desencadenante y tratarla en forma oportuna. Dentro del tratamiento, lo que tenemos que hacer es, en aquellos pacientes que presenten síntomas, medir la glucemia. Si esta es menor de 70, reconocer si el paciente se encuentra consciente o inconsciente. Si el paciente tiene su estado de conciencia alerta, podemos administrar 15 a 25 gramos de glucosa rápida por vía oral y controlar a los 15 minutos. Si la glucemia es mayor a 70, se le indicará al paciente comer un hidrato de lenta absorción. En cambio, si el paciente presenta un trastorno de conciencia, hay que administrar 30 mililitros de dextrosa al 50% y controlar a los 15 minutos. Si la glucemia es mayor de 70 y mejoró el estado de conciencia, puede comer hidratos de lenta absorción. Si la glucemia es menor a 70, se debe colocar una vía endovenosa dextrosa al 10% y debe llegar a un centro de mayor complejidad.
En este slide le dejo equivalencias útiles de hidratos de carbono de absorción rápida y lenta y también equivalencias de bolos de dextrosa endovenosa si no disponemos de las diferentes soluciones. Recordar que aquellos pacientes que utilicen sulfonilureas o tengan riesgos de hipoglucemia prolongada, hay que mantener la infusión de dextrosa en forma continua por al menos 24 horas.